Muchas gracias. El saludo cordial y la bienvenida desde la Amazonía peruana para todos ustedes. Soy el doctor Renan Saavedra Sandoval, docente de educación básica en el Colegio de Aplicación de Juanjuy y docente universitario en la Universidad César Vallejo y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy les invitamos a compartir con nosotros el maravilloso mundo de la neurociencia y sus alcances para la nueva era. Y en esta ponencia me acompañan en esta oportunidad el doctor Jorge Washington Saavedra Sandoval y la investigadora Catherine Santillán Guzmán. Conozcamos un poco el mundo de la neurociencia. Iniciaremos indicando que el cerebro humano es un órgano que está compuesto por 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas, los cuales trabajan articuladamente sin cesar durante las 24 horas del día. El cerebro, estimados amigos, es un órgano que es capaz de cumplir funciones básicas en el ser humano como la respiración, la presión arterial, la digestión, los 5 sentidos o los movimientos de cada ser humano. Sin embargo, el cerebro también es un órgano capaz de cumplir funciones tan especializadas como la memoria, la atención, la comunicación, el procesamiento y manejo de las emociones, pero sobre todo el cerebro es capaz de formar opinión, formar ideas para contrastarlos con los demás. Es un órgano realmente maravilloso, el cerebro. Muy bien, pero también en este camino de usar el cerebro en las funciones superiores del pensar, del comunicar, hace uso precisamente de estas funciones neurocognitivas superiores, tales como la atención, la memoria, la sensación, la percepción, el lenguaje, las funciones ejecutivas y adaptativas. Por tal motivo, serán en adelante objeto de estudio y reflexión durante toda esta nueva era del conocimiento humano. Entonces, hoy en día, estimados amigos, la neurociencia está demostrando que el ser humano desde siempre ha sido capaz de usar de diferentes maneras el aprendizaje, mejor dicho, aprender de diferentes maneras y también aprender todo tipo de conocimientos. No nos olvidemos que en 1983 el investigador norteamericano Howard Gardner plantea que no solamente el ser humano es capaz de aprender de diferentes formas, sino también que tiene múltiples inteligencias. Cuando se plantea las 8 inteligencias múltiples de este investigador norteamericano. 8 actualmente con toda la inteligencia naturalista. Muy bien, entonces nos demuestra que hay diversas formas de aprender, pero también hay no solamente un tipo de inteligencia, sino hasta 8 inteligencias ya estudiadas hasta la actualidad. Asimismo, debemos indicar, estimados amigos, que la neurociencia está presente hoy en día en todas las actividades del quehacer humano, como la neurodidáctica, por ejemplo, relacionada a la educación, el cual busca analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como los elementos implicados en el desarrollo neurocognitivo en cada una de las etapas de la vida del ser humano. Es decir, hemos pasado, estimados amigos, de conocer cómo se aprende, qué se aprende. Ahora, con la neurociencia, estamos en el mundo de encontrar de qué manera el cerebro procesa la información, de qué manera el cerebro capta, percibe a través de los sentidos, mejor dicho, a través del olfato, a través de la observación, a través del tacto,
capta el objeto de estudio, las procesa, de qué manera las almacena y de qué manera las usa. Precisamente eso es resultados justamente del proceso del desarrollo de la neurociencia que actualmente nos permite conocer lo que antes no se conocía. Sin embargo, ojo, estimados participantes, también tenemos que indicar que actualmente la neurociencia permite reconocer que las alteraciones en el neurodesarrollo impactan de diferentes maneras en los procesos de aprendizaje, especialmente de los niños. Hoy en día se conoce que existen los trastornos como el TDA, trastorno por déficit de atención, muy afectado hoy en día a una gran cantidad de niños, pero también el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros tipos de trastornos. Y estos trastornos obviamente dificultan y hacen que el niño no lleve un aprendizaje como es debido, como los demás niños que no tienen estas dificultades producto de sus deficiencias en la formación neurocognitiva. Sin embargo, también debemos indicar el día de hoy que la neurociencia aplicada a los diferentes campos ocupacionales hace un aporte significativo en el mundo, especialmente de la educación. Se basan en el conocimiento de los procesos cerebrales vinculados a la percepción sensorial, el procesamiento de la información, la memoria, las emociones, entre otras. Es decir, la neurociencia nos está dando la posibilidad de entender, procesar mucho mejor la información y no solamente procesarla, sino de qué manera el cerebro precisamente participa en ese proceso y qué aspectos implican ese proceso. Hoy en día se conoce, por ejemplo, hace muy poco tiempo salió un estudio en la que se demuestra en que, por ejemplo, el nivel de procesamiento y la calidad de la producción intelectual está determinado también en cierta forma por la edad del sujeto, en este caso de la persona, ¿no? Se conoce, por ejemplo, que los jóvenes menores de 50 son proclives a procesar con mayor velocidad la información. Sin embargo, los mayores de 50 tienen, según los resultados del estudio, una calidad de información mayor que aquellos menores de 50. Es decir, los menores de 50, si bien es cierto, procesan a mayor velocidad la información, los mayores de 50 tendrían mayor calidad en la producción intelectual que se asuman como tales. Y eso es realmente una demostración de lo que es capaz de hacer la neurociencia aplicada a los diferentes aspectos de la educación y de los demás campos del quehacer humano. Muy bien, pero no nos olvidemos, estimados amigos, que, como ya hemos indicado, la neurociencia abarca en estos tiempos todos los campos del quehacer humano, así como existen aportes para con la educación, para con la salud, para con la seguridad, inclusive para con el aspecto y el mundo de la tecnología. Hoy la neurociencia está abarcando también el mundo de los negocios, porque ahora se conoce que a través de la neurociencia se está tratando de fortalecer y conquistar nuevos clientes, pero sobre todo fidelizar a esos clientes. Pero eso es un asunto del neuromarketing que lo vamos a conocer en unos minutos. Precisamente antes de conocer el mundo del neuromarketing, conozcamos primero el mundo de la neuroeducación a través del doctor Jorge Washington Saavedra Sandoval. Doctor Jorge, adelante. Muchas gracias, doctor Renan. Bien, mi nombre Jorge Saavedra Sandoval. Soy docente en la Universidad Católica de Trujillo, acá en nuestro querido Perú.
Efectivamente, estamos ante un tema súper importante. La neuroeducación está siendo abordada transversalmente en diferentes instituciones educativas, así como en instituciones de administración de la educación, llámese la UGEL o las UGELes, los ministerios de educación, en este caso el Ministerio de Educación en el Perú, que poco a poco va insertando en el currículo, ¿no? En los programas curriculares para los niveles básicos, especialmente primaria, secundaria, eh, el tratamiento neurocientífico de la educación, ¿no? Y por eso vamos a hablar el día de hoy de la neurociencia, de la neuroeducación. Bueno, es la disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, analiza el desarrollo del cerebro humano y su reacción a los estímulos que posteriormente se transforman en conocimientos. Adelante. Por supuesto que existe una relación estrecha entre la pedagogía y la neurociencia, ¿no? La pedagogía basada en el cerebro, tal como se entiende hoy, se sustenta en principios derivados de resultados relevantes de la investigación sobre el cerebro, los cuales han sido seleccionados por científicos de diferentes disciplinas relacionadas y educadores para que se constituyan en los fundamentos teóricos del nuevo paradigma y sean la base para el diseño de estrategias pedagógicas y por consiguiente el punto de partida para la adopción de metodologías que puedan ser utilizadas en la práctica. Y realmente lo que buscamos ahora en el campo pedagógico es enseñar, pero a partir del conocimiento de cómo funciona el cerebro. El cerebro es un órgano inmenso y la gran parte aún desconocido. Eh, entonces, si somos capaces de identificar, por ejemplo, las áreas o zonas cerebrales, ¿no? Que tienen específicas funciones con respecto al aprendizaje, vamos a ser capaces de enseñar con mayor eficacia, ¿no? Por ejemplo, se ha determinado que las áreas 23 y 44 que se encuentran en la zona, eh, temporal y óxico-temporal, son áreas relacionadas con el lenguaje o con el aprendizaje de la lectura, de tal forma que si somos capaces de conocer esa área específica, podríamos enseñar con mayor eficacia y conocer en qué momento está el niño, el estudiante maduro para aprender a leer, ¿no? Cuando ya las conexiones sinápticas han sido totalmente concluidas, ¿no? Y cuando la mielina ya ha, si se puede decir, sellado para que los aprendizajes sean más duraderos, ¿no? Yo creo que en esa pedagogía estamos abocados actualmente, ¿no? Entonces, el neuroeducador debe ser un profesional cualificado capaz de entablar un diálogo interdisciplinar entre los avances en neurociencia aplicada y la experiencia práctica del profesor, del docente, ¿no? Que día a día pone a prueba sus metodologías en el aula. En otras palabras, debe ser un profesional capaz de mantener una formación actualizada en neurociencia y con la competencia suficiente para enjuiciar y mejorar la programación seguida en los centros educativos, ¿no? Es decir, se tiene que conocer el funcionamiento del cerebro para poder llevar a la práctica y utilizar a través de los programas curriculares en las aulas, en las instituciones educativas, especialmente en el nivel básico, ¿no? A la que el neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia. Para explicar esto,
Un ejemplo de esto es la facilidad para aprender los diferentes idiomas. Sin embargo, la neurogénesis ha demostrado que todos pueden aprender en cualquier momento de la vida. Adelante. El enfoque neurodidáctico se relaciona a las habilidades académicas del estudiante con el cerebro y su funcionamiento, con el objetivo de poder brindar atención a las experiencias de cada persona de acuerdo con el desarrollo y características únicas e individuales. Adelante. La neuroevolución y su impacto en el aula, según Skadan, para que el cerebro pueda aprender, debe estar libre de altos niveles de estrés. Si esto acontece en materia de aprendizaje, con mucha más razón debe ocurrir con la evaluación de los aprendizajes, de modo que en cualquier buen aprendizaje la revisión y la reflexión incluida en la evaluación son necesarias para revisar los progresos de aprendizaje. Bien, a continuación voy a dar paso a un tema también muy importante a cargo de la investigadora Catherine Santillán, y me refiero pues a el neuromarketing. Adelante, Catherine Santillán. Sí, muchas gracias, doctor Jorge. Efectivamente, soy Catherine Santillán, soy la estudiante de la Escuela de Ciencias de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, UPU Filial Tarapoto. Tengan todos ustedes muy buenos días y reciban un cálido saludo desde nuestra región. Bien, como lo indicaba el doctor Jorge Saavedra, voy a hablar sobre el tema del neuromarketing, ¿no? Dentro de uno de los alcances de la neurociencia para la nueva era, encontramos el neuromarketing. De hecho, ya lleva muchos años entre nosotros. Este término fue acuñado por el ganador del premio Nobel en economía, Ale Smith. Pero, ¿qué entendemos por neuromarketing y qué es lo que busca y cuál es su objetivo principal? El neuromarketing es una disciplina moderna producto de la convergencia de la neurociencia y el marketing. Busca predecir la conducta de los consumidores y analizar el impacto emotivo que puede llegar a generar una promoción. Esta práctica surge de la necesidad que tienen las empresas de conocer de manera profunda al consumidor. En consecuencia, su objetivo principal es decodificar los procesos que forman parte de la mente del consumidor, de manera que podamos descubrir sus deseos, ambiciones y causas que no vemos en sus opciones de compra, y de esta forma podremos darle lo que ellos necesitan. Dentro de los tipos de neuromarketing podemos mencionar que tenemos el neuromarketing auditivo, el neuromarketing visual y el neuromarketing kinestésico. ¿Cómo influye el neuromarketing en el consumidor? El neuromarketing influye en el proceso de decisión de compra porque permite medir la parte racional, emocional e instintiva de las personas para lograr crear estrategias de mercadeo efectivas que llegan directamente al cerebro del consumidor, despertando sus instintos, sus emociones y su racionalidad. Dentro de las ventajas del neuromarketing podemos decir que es capaz de medir todos los estímulos sin la necesidad de preguntar al consumidor. Además, optimiza y fusiona los recursos de la publicidad, así como sus técnicas para entender de forma más racional la relación emocional entre la conducta del consumidor y su mente. Y el neuromarketing hace uso de los conocimientos de los procesos cognitivos de la neurociencia y la neuropsicología para poderlos aplicar a la publicidad. Finalmente, el neuromarketing en el Perú. Nuestro país es una sociedad netamente de consumo. En el Perú actualmente un gran número de empresas de las más conocidas marcas, pero también pequeñas y microempresas están trabajando con estudios de mercado que incluyen neurociencia aplicada al marketing, llegando inclusive a realizar estudios sobre las expresiones faciales no verbales, que son aspectos de la neurociencia aplicada al marketing, como parte de la herramienta de investigación del mercado, en el propósito de ganar un mayor número de fidelización, pero sobre todo lograr la fidelización de los mismos, de los consumidores. Finalmente, el uso de la neurociencia contribuye a revolucionar las estrategias de marketing. Es por ello el aporte de esta disciplina es imprescindible para lograr un mejor conocimiento del consumidor y su respuesta frente a los estímulos de la marca. Gracias a todos por su atención.